ustedes vieron los nombramientos de Trump. Como que hay unos nombramientos medio complicados, ¿verdad? Porque lo de Elon Musk, eso se esperaba. Se esperaba, ¿verdad? Evidentemente, pero yo creo que... Se esperaba, yo me sorprendí. ¿Tú te sorprendiste de Elon Musk? Yo jamás pensé que Elon Musk iba a ir a una posición del gobierno, un hombre que tiene tanto compromiso. Un hombre que tiene todos los cuartos del mundo, literal. Es negocio, negocio eso. ¿Qué negocio? Pues tú te eso crees es más que... un tema como de ego, como de vivir esa experiencia, qué sé yo. De poder. Ahora, esto va a ser una locura, ¿eh? Ahora, yo lo que quiero llamar la atención es lo siguiente. Creo que ha habido 14, 15 nombramientos ya. Pero tú primero tamiza los cargos. Vamos a ver los cargos. Estamos hablando de los cargos dentro de la Casa Blanca. Estamos hablando de la jefa de gabinete, el subjefe de gabinete. Estamos hablando de los cargos en la ONU, en el Consejo de Seguridad, los cargos en Israel, en la Embajada de Israel, el cargo en la CIA, el Departamento de Estado, el Pentágono, el Pentágono, Defensa, ya lo nombró. O sea, estamos de Agencia de Seguridad Nacional. O sea, estamos hablando de los cargos que tienen que ver con la gestión del poder y con la defensa militar de esa gestión del poder. El ministro de Defensa. El ministro, o sea, estoy hablando de los cargos. Oye, lo que te quiero decir, él no está hablando de secretario de Transporte, no está hablando de Educación, no está hablando de Salud, no está hablando de Tesoro, no está hablando, ¿quiénes manejan la inteligencia? ¿Quiénes manejan las armas? ¿Y quién maneja la política exterior? ¿Y quién maneja la casa adentro? El ministro de Defensa es el presentador de Fox News. Un veterano. Pero es muy inusual en este caso. Sí. Ahora, si a eso, Ivonne, él fue asesor, de todas maneras fue asesor informal. Tú le pones nombres y vas individualmente a cada uno de esos nombres, tú te das dando cuenta que a las posiciones más guerreristas e importantes le está poniendo los cargos más halcones de la administración. Porque si tú crees que Trump es duro, Rubio, o sea, con relación a Rubio, mira, es un vamos al pueblo. Pero no está designado todavía. No, pero se está diciendo. Sí, está. Bueno, por aquí lo van ¿Y el de la frontera? Por aquí lo van a aplaudir mucho porque él dio unos elogios aquí al gobierno dominicano, ¿verdad? Que eso caerá muy bien por este lado. Bueno, aquí caería muy bien que Marco Rubio sea. Pero ese señor, el de Defensa, que estuvo vinculado al ejército, ¿verdad? Fue de la Guardia Nacional y fue veterano en Afganistán y en Irak también. Porque no es necesario ser militar para ser ministro de Defensa. No, puede ser un civil. De hecho, regularmente es civil. Pero es un guerrerista. Pero en este caso sí. En otro tiempo él sí estuvo vinculado al ejército, aunque ahora es lo que pertenece a Fox News, ¿no? Y por eso como que tú dices, bueno... pero en el caso de los Musk, si tú si tomas en cuenta, yo me imagino que habrá mucha gente preocupada porque podría mucha gente perder sus empleos. Claro que sí. Sí, mucha gente. Aunque los presidentes en Estados Unidos tienen muy poca nivel de maniobra de la nómina pública. De hecho, son contados. Yo creo que no llega a 3.000, 3.500 puestos, que es lo que dispone el presidente de los Estados Unidos para designaciones directas. Porque en el cargo que le están poniendo Grimer es para reducir el gasto federal. Por lo menos para eficientizar, ¿verdad? Exactamente. Y ese tigre votó, ¿cuánto fue el porcentaje que él votó cuando él de los empleados de Twitter, cuando él fue más del 80%? Pero el problema es que la administración federal de Estados Unidos decía que el presidente de Estados Unidos, si la cifra no ha variado, creo que anda por 3.500 la disposición de un presidente para designar. Entonces, la administración pública se basa, obviamente, en las reglas de los derechos laborales. Y está muy sindicalizada, la administración pública está muy sindicalizada, realmente. Entonces, hay que ver si él va a eficientizar a partir de los usos de los recursos del Estado, técnicos y económicos o tecnológicos, o si es que dentro de su competencia estaría reducir el personal de la administración estatal, federal, porque recuerden que los gobiernos Estados Unidos es un conjunto de estados, que no es un país literalmente hablando, sino un conjunto de países, un estado federado, que cada estado funciona como un país. Inclusive el gobernador es mediante proceso electoral y tiene su propia constitución estatal y tiene su congreso también estatal. Y entonces no depende de la administración federal, la administración de personal de los estados. O sea, no funciona así.
Entonces, yo no entiendo bien cuál va a ser la función de Elon Musk en el sentido de personal no podrá hacer gran cosa. Tiene que ser en términos técnicos, en términos tecnológicos y en decisiones de orden administrativo, pero no de personal. Mira, para una persona como Elon Musk, todo lo que hace, primero es un riesgo calculado. Porque cuando él decidió darle $100 millones a Donald Trump y luego dice que en los últimos 15 días le daba $1 millón diario en rifa en Filadelfia para que se registraran a su nombre como votante de Trump, te dice que él fue por todo. Ahora bien, al día Si perdía, siguiente... ¿cuánto perdía? Nada, Una caja de nada. chica. ¿Y si ganaba? No, si ganaba, no, espérate. Eso es Al día siguiente de ganar Donald Trump, las acciones en Wall Street, en Nasdaq, 20,000 óyeme, subieron $15 mil millones Así de es. pesos, un Pero, 5%. ¿qué de peso, dólares, perdón. compañero? Lo que dio Elon Musk es propina en su presupuesto. Eso es propina porque se ganó $15 Una mil millones de chilata. dólares al otro Sí, día. sí, ¿Por claro. qué? Porque las acciones subieron un Donald Trump se 5%. ganó 5 reformas fiscales de Luis Abinader. Mira, y no, y en el caso de Marcos Rubio, aunque él nació en Miami, ¿verdad? Es descendiente de latino. Hijo de Entonces, cubano. Sí, de cubano. entonces sería el único, yo creo que sería el primer El primero que habla latino, español. no, el primer latino además que se encargaría, si fuese así, de las relaciones exteriores de Estados Unidos. Bueno, yo no Yo no- recuerdo que yo ningún sepa. latino. Mira, No, los el latinos, primero, no hay otro, ¿verdad? yo creo que los latinos en Y estos eso- momentos con el tema Marco Rubio están muy contentos. Y te voy a decir por qué. Número uno, Marco Rubio ha sido frontal contra el régimen de Venezuela. Y la gente se montó en la moda de que Venezuela había que salir de Venezuela y de su presidente. Número uno. Y para los dominicanos, recuerden que Marco Rubio fue de los pocos que hizo señalamiento de que la República Dominicana, que no es mentira, que había una voluntad y una decisión de que asumiera la problemática haitiana y que el propio Estados Unidos no estaba asumiendo ese compromiso. Por lo cual yo sé que los dominicanos, del propio gobierno dominicano, con esa designación, se sienten un poco aliviados porque no es cierto que la República Dominicana la lleva pesada con el tema haitiano. Pero en tan el plano chulo, internacional. también que elogiando al presidente por su lucha contra el narco, que tú sabes que hay mucho de hipocresía en todo eso. ¿Quién elogió? Marco Rubio. ¿Elogió a quién? Al gobierno dominicano, al presidente Luis Abinader, por supuesto. Pues está bien. Bueno, pero está bien, lo que él diga, bien. Ahora, cuando viene de una persona como esta, y sabiendo nosotros lo que pasa con el tema del narco, con la lucha del narco, con el papel que juega Estados Unidos, tú sabes muy bien que todo eso es pura politiquería ¿Tú sabes y una cosa? propaganda. Yo estoy de acuerdo Porque, con por él. favor. Yo creo que el gobierno, de las pocas cosas que tú le puedes reconocer públicamente, ha sido la lucha contra el macrotráfico. Sí, está bien, Más pero no, está bien, sí, pero- déjame terminarte. sí, porque Más no con el microtráfico, porque el microtráfico Pero, oye. se está comiendo, concluyo. Sí. El microtráfico se está comiendo los barrios, es cierto. Ahora bien, al tema macro. No, yo quiero que aquí tú le han dado la desarrolles, madre. perdóname, mano, yo quiero que tú desarrolles eso más. Lo que te quiero hacer la salvedad de nuevo es que viniendo de un funcionario estadounidense, cuando ellos saben las implicaciones y las limitaciones y hasta dónde ellos permiten que se llegue en la lucha contra el narcotráfico, a eso Sí, sí. es a lo que me Te estoy refiriendo, comprendo, debe- a las sí, hipocresías. hay ¿no? mucho de hipocresía. Ahora, lo otro, Ahora bien, claro. yo creo que con el simple hecho del cambio que se hizo en aduana, de permitir unos jodidos rayos X eran. En Caucedo, que no se permitía. ¿Y cómo se hacía Duró antes? 20 años el conflicto para instalarlo. 20 años de recuerda. conflicto. Pero ¿cómo decía antes? Mira, hay 3,000 furgones. Agárrame 300 de esos 3,000. Oye, yo te voy a decir cómo se hacía Y- antes. y ¿Cómo se hacía? aleatoriamente. ¿Cómo se hacía? No, eso va para Europa. No, esos son unos mármoles de altura Sí. del tiempo. Ah, eso es mármol, déjalo Sí, eso, pasar. hermano, dale para allá. Sí, no, ahora no. Ahora se pasa por un rayo X. Mire, ¿por ustedes vieron lo de los limones y la cerámica? ¿Y cómo tú encontrabas eso? Antes. ¿Cómo tú vas a encontrar en un grupo, tú tienes 3,000 limones y tú tienes ahí Porque 500 yo te voy a de decir, cerámica? yo me ¿Cómo tú imagino, te das cuenta? yo me imagino que si tú coges la cerámica, tú coges la cerámica y lo metes en cerámica y lo sellas y luego tú coges los limones de cerámica y lo lavas, yo no creo que un perro huele eso. No. ¿Verdad que No. Es cerámica, no. Ese no lo puede oler. Ahora tenemos que dividir el asunto en dos. Siempre hay que hablar del macro
Y del micro. Del micro. En Sí. el micro, el principal obstáculo con el tema del microtráfico aquí son las complicidades y la corrupción de los que Claro. se supone que deben perseguirla. Sí, sí, y sí. en el tema del macro, entonces ya eso evidentemente son los intereses de los que de manera Pero al hipócrita. imperio lo que le importa es El macro. Exacto. El micro tú te lo Pero comes. el micro que no devore. No, exactamente. Digo porque Y va en la hipocresía que sí, o sea, lo digo por la referencia que él hacía, que ciertamente es un tema con el microtráfico, que lo único que denota son esas complicidades. Te voy a dar ¿no? un dato, y y debilidades. una observación al sistema. ¿Desde cuándo ustedes no escuchan una noticia de que a un joven lo metieron preso porque le encontraron un cigarrillo de marihuana en los bolsillos? Eso no se oye ya. Se le preguntó a un oficial, un alto oficial de la DNCD, ahora recientemente me pasaron el dato, de por qué, si en el barrio tal, donde él tenía como influencia de dar seguimiento a eso, no sé, ¿por qué si hay jóvenes fumando? Dice, pero tú te imaginas que ahora nosotros no nos pongamos de que a caer atrás, de que a esos muchachos y que se están fumando un tabaquito de marihuana. Ya, eso no tiene ningún sentido ya, dice eso, ese oficial de la DNCD. Eso no tiene ningún sentido. Ya, porque, y de verdad no lo tiene. No, pero donde hay volúmenes grandes. tú Y de puedes verdad dar no lo chiquita. tiene porque a la larga, esos son los procesos que los estados se van flexibilizando. Eso lo hizo Estados Unidos, eso lo hizo Europa, eso lo hizo Uruguay cuando finalmente la despenalizó. Despenalizó el consumo, mas no despenalizó el narcotráfico. Entonces, las sociedades van flexibilizando porque a la larga el consumo de marihuana, por ejemplo, todos los estudios indican que el daño no es tan letal, vamos a suponer, ¿verdad? Es diferente a las drogas más duras, como es la cocaína, la heroína, el fentanilo y todas esas cosas. Entonces, ¿qué hacen los estados? Van dejando que eso flexibilice hasta que llegue un punto entonces donde hay que tomar decisiones de carácter de control sanitario, que al final ahí es que terminamos en el control sanitario del derecho que tú tienes a consumir lo que te dé tu gana, porque tú te puedes beber un aceite un aceite de ricino De higuereta. y te da más duro en el organismo que un cigarrillo Marlboro o de marihuana. Un cigarrillo de eso. Puro. Esa droga legal te adiciona mucho más que la marihuana. Y causa más. El ron produce más daño. El ron y el en la tabaco. sociedad. La droga normal, accidentes la de droga tránsito. legalizada. Sí, pero no. Sí por las secuelas que deja, principalmente con el tema del tránsito. Pero también está demostrado que las drogas como la marihuana, independientemente de que podría verse en muchos lugares para temas medicinales o que se ve como recreativo o que ya es legal en muchos países del mundo, no es menos cierto. Hasta en el autismo se está usando ya. No es menos cierto que es la entrada para las drogas duras. No, para todo. Porque Y ahí hay que tener para todo, porque tú vas al colmado y el whisky te enganchado Sí, ahí y el ron te enganchado pero ahí. regularmente la marihuana es la entrada. Y tú decides para cuál las Pero ¿y drogas el duras. ron, por ejemplo, y los rones? No, ¿Qué pero son? totalmente de acuerdo contigo. Lo que simplemente digo ¿Y es por que qué una es legal y la otra no? porque ya por Porque un tema el gran sistémico, negocio, ahí es que entra la gran por un hipocresía. tema sistémico. Sistémico no. Sistémico. Ahí que está el Porque se drama. demostró con la prohibición de los Estados Unidos que prohibirla no iba a disminuir el consumo. Entonces- Y creó un mercado un mercado de compra y venta que genera un montón de capitales. Inclusive en Estados Unidos, el promedio de dejar funcionar un capo de cierto nivel, de medio para arriba, son 10 años en promedio. Y aquí también es 10 años en promedio. El sistema lo identifica, pero lo deja que funcione. Lo deja que funcione por la razón que sea. Al final, cuando un capo entra, por ejemplo, un estado como Miami o Nueva York, pero Miami, que es el que más se presta para ese tipo de situaciones, lo deja que entren. El Estado sabe dónde está y sabe qué está haciendo, pero deja que construya una torre, deja que monte un dealer, deja que monte un restaurante, deja que monte una gasolinera. ¿Que lave el dinero? Deja que En lo que recauda las que pruebas. fluya. En lo que recauda No, en las lo que pruebas. recauda la prueba, no. En lo que hace la mayor inversión de bienes, inmuebles y capitales. Deja que No, porque meta eso sería descarado ya. No, es así que funciona. Deja que meta dinero en Wall Street y en el sistema financiero. Y luego que todo ese dinero está dentro del sistema americano. Entonces, ok, ahora lo vamos a agarrar. Ahora lo agarran. ¿Y qué se queda en Estados Unidos? Principalmente en Miami. Las grandes torres, los grandes malls, los grandes restaurantes y demás. Ese es un modelo norteamericano. Deja que fluya para luego quedar
quedarse con el gran capital. Entonces, pues llegamos entonces al punto de partida, por lo que yo decía, total, que lo que esos piropos, por ejemplo, de Marco Rubio al país como persecutor del narcotráfico. Caímos solitos, de verdad, caímos solitos. A mí me preocuparía mucho más. Alejandro, ¿tú qué piensas?